Buenos días, hermanos. Yo soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Aquí estamos celebrando la adoración a Dios. Aquí estamos todas las semanas sirviéndole a ustedes, guiándolos a la adoración de Dios. Eso es una demanda de Dios, de los que creen en Él. Les pido ahorita que dejen ir todo. Enfóquense en Dios, no se preocupen de todo lo que está alrededor de ustedes, solo enfóquense en Él y adórenlo a Él. Y estén preparados para adorar. Ahora empezamos nuestro servicio de adoración. Porque Dios no tiene favoritismo. Romanos 2:11. Bienvenidos, iglesia, a un domingo más. Es un gusto que ustedes estén con nosotros. Antes de empezar la alabanza, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que eres con nosotros. Gracias porque eres un Dios de amor y porque tienes tanta paciencia con todos nosotros que somos parte de tu iglesia. Te agradecemos porque nos ayudas a cada día a ser más como tú, a cambiar nuestra mente y corazón para que se acerquen más a tu propósito, Señor. Te adoramos en esta mañana y nos enfocamos en ti. Te pedimos que nos ayudes a dejar todas nuestras cargas en tus manos, a poder saber que tú estás en control de todo, Señor. Te damos gracias por todo, te amamos y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. It is rising up all around. It's the anthem of the Lord. Sing now. Yeah, it's rising up all around. It's the anthem of the Lord. Sing now. Together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory.
rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Our Father,
art in heaven, hallowed be thy name. Come and let your glory, come and let your glory fall. Our Father, who art in heaven, cry out your fame. Come and let your glory, come and let your glory fall. I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song to the Lord. Let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Heaven I proclaim mercy of your name, on earth as it is in heaven. God, give us new every morning, mercy is daily bread. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray. And lead us not to temptation, deliver us with your hand. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray. Father, we pray, and I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song to the Lord. Let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Heaven I proclaim mercy of your name, on earth as it is in heaven. For the kingdom is yours and the power is yours, glory forever, amen. Yeah, the kingdom is yours and the power is yours and glory forever, amen. Yeah, the kingdom is yours and the power is yours, glory forever, amen. Yeah, the kingdom is yours and the power is yours, glory forever, amen. Let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Heaven I proclaim the mercy of your name, on earth as it is in heaven. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with a sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and
and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Yeah, your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Heaven reaches out to us. Your grace is enough for me. One more time. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Ya llegamos a la hora de escuchar la palabra de Dios. Voy a predicarle a ustedes. Estamos todavía en el libro de Romanos. Antes de predicar, quería dar unas palabras a una familia de nuestra iglesia que se va a trabajar a otro lado. Y esa es la familia Padilla. Es una familia muy especial para nuestra iglesia y para mí. Les quiero decir, no les voy a decir adiós, nomás que nos vemos otro día. Que Dios les traiga muchas bendiciones, que ustedes sean usados por Dios en su nuevo puesto en Canadá. Les pido que sigan consistentes en sus vidas, sean guiados por el Espíritu Santo y que sirvan a Dios ahí donde van a estar. Los vamos a extrañar mucho, yo personalmente los voy a extrañar mucho, los quiero mucho y yo sé que pronto nos vamos a ver. Que Dios los bendiga y nos vemos en el futuro. Ahora vamos a empezar con la predicación. Voy a leerle a ustedes Romanos 2 del capítulo 2 del verso 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. Lean conmigo. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas el robo, robas. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley.
Así está escrito, por causa de ustedes se blasfemará el nombre de Dios entre los gentiles. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos por estas instrucciones que nos das por el apóstol Pablo en Romanos. Son cosas que aplican para nosotros en el día presente. A la mayoría de nosotros no somos judíos, pero la enseñanza es directa para nosotros. Que siempre comprendamos la responsabilidad que tenemos hacia ti por tu evangelio y que nunca pretendamos ser algo más de lo que somos, sino pecadores perdonados por ti. Gracias, mi Dios, por perdonarnos y por darnos una vida eterna. Te pido todo esto en nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, aquí vemos en estos versos que Pablo hace un cambio a la manera que ha estado escribiendo su carta. Porque si se fijan, aunque en los últimos versos él directamente está hablándole a los judíos, aquí es la primera vez que los menciona por nombre. Y el punto de mencionar su nombre es de que toda la comunidad cristiana de Roma entienda a quién le está hablando. Porque como todas las iglesias, en el primer siglo tenían muchos miembros que venían de los judíos y se convertían a ser cristianos y seguían la fe. Ahora que las nuevas enseñanzas de Jesús que están basadas en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pablo quería hacerles entender que ellos tenían que comprender que solo dependían de lo que Dios enseñaba, nada más. Y que no había nada especial en ellos más que lo que Dios los haya escogido. Y es el mismo mensaje que hemos visto por 3 semanas. Imagínese usted cómo repite los mismos mandamientos de su casa a sus hijos. ¿Por qué los repite? Porque quiere usted que sepan que esos son importantes y que paren de hacer las cosas que están haciendo y que hagan las cosas que deben de hacer. Es lo mismo. Entonces entramos aquí a la escritura y empezamos a ver que los judíos eran muy orgullosos de su ley. La ley dada a ellos por Moisés, por Dios. Y los hacía creer que eran superiores a los gentiles. Ese es el tema de los 3 últimos sermones. No veían la ley como fue escrita. La ley fue escrita para revelarnos a nosotros nuestros pecados, sino que pensaban que la ley les daba un favor especial en los ojos de Dios. Entonces esa es la actitud que Pablo está tratando de combatir. Estaban orgullosos que tenían a un Dios único, pero no entendían el carácter de Dios. Recuerdan, en realidad, solo hay un Dios en toda la tierra. Aunque hay otras fees, otras religiones, solo hay un Dios. Los demás dioses son falsos y no existen. Son una ilusión creada por pecado o por Satanás mismo. Entonces aquí los judíos en el primer siglo tenían ese mensaje del único Dios. Era gran parte de la cultura. Y ahí entró el problema, que el Dios único no quería ser parte de una cultura, quería ser parte de muchas culturas. Aunque la ley había sido el centro de la educación y la adoración de los judíos, ellos no conocían a Dios. Israel había recibido la revelación de Dios para que fueran la luz del mundo y que el mundo abriera sus ojos a la verdad de Dios. Pero lo que pasó fue lo opuesto. Ellos vieron la ley como un beneficio para ellos mismos y mantuvieron la relación de Dios solo en su cultura. Y no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Tenemos que recordar que eso es algo crítico en el día moderno. Porque muchas veces en nuestras iglesias vemos que Cristo hace un gran cambio en nosotros, nos mueve en una nueva dirección y lo que pasa, ahí nos quedamos. Se nos olvida que ahora, bajo las instrucciones del Evangelio, nosotros tenemos que llevar el Evangelio a otros. Y tenemos excusas como, yo no tengo el don de evangelismo, yo soy muy tímido,
y muchos os. ¿Por qué no evangelizamos en esta tierra? A mí se me hace que a veces como líderes, los pastores, creamos que el evangelismo es algo extraordinario que se tiene que aprender. Y así no lo es. El evangelismo, el llevar el mensaje de Cristo a otros es básico. Es dando un testimonio, enseñándole a otros qué nos pasó a nosotros, cómo Dios nos cambió y cómo nos ha movido en una nueva dirección. Eso es el evangelio. Entonces, en las conversaciones que tenemos a lo diario con gente que son nuestros amigos o conocidos o hasta familiares, tenemos que tener esa conversación donde a ellos les contamos qué nos ha pasado en nuestra vida. Eso es el evangelio. No tiene que ir a la escuela de evangelismo de Billy Graham. No tiene que tener un estudio especial que la iglesia ofrece. No hay nada malo con esos estudios o con conferencias que se hacen de eso. Nos enseñan muchas estrategias y muchas maneras en que podemos facilitar la manera que hablamos con otras personas, pero no son necesarias. Su testimonio, lo que le pasó a usted en su vida con Dios, es más que suficiente. Dios va a rodearlo a usted de personas que están en la misma situación que usted estaba en el pasado, y lo que usted tiene que hacer es empezarlos en el camino hacia Dios, guiándolos con lo poco que usted sabe, que solo sabe que Dios le habló a usted. Y eso cambió su vida. Eso es el evangelio. De ahí ya se enseña un poco mejor ya con clases de discipulado, cómo ser un miembro. Así es como pasa. En nuestra iglesia, cuando alguien es un nuevo miembro, toma ciertas clases. Primero es de qué hago ahora en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hago en la iglesia? Pues primero decimos, pues tienes que venir a la iglesia. Tenemos que ponerlos en un plan de cómo empezar a leer la Biblia. Tenemos que juntar a una persona que ellos estén apegados a ellos y les enseñen paso a paso qué se tiene que hacer. Les tenemos que enseñar que todo miembro de iglesia tiene que diezmar. De 10% de lo que gana tiene que ser dado a Dios. Les tenemos que enseñar que tienen que ir a la iglesia, que atender la iglesia es esencial en su vida. En estos días nuestra iglesia no estamos presentes para tener el servicio de adoración en el edificio de la iglesia, pero sí lo ponemos en el internet. Y usted es responsable de unirse a ese servicio y escuchar las alabanzas a Dios, escuchar las enseñanzas que tenemos, escuchar la predicación, escuchar los versos que se citan. Todo eso es parte de lo que tiene que hacer ahorita. Y yo les pido, levántense como que si van a ir a la iglesia. Es una tradición que yo tengo en mi vida y nunca he llegado tarde a la iglesia, ni cuando no era pastor. Siempre he estado listo para adorar a Dios. El domingo para mí es un día donde reempieza mi vida por nuevo, donde me uno con otros cristianos a adorar a Dios. Entonces a las 10 de la mañana, cuando empieza el servicio, levántense antes de esa hora, tomen agua, coman algo y a las 10 estén listos para recibir el mensaje. No se queden dormidos hasta 1 o 2 de la tarde y luego a lo mejor ver el servicio a las 2 o 3. Levántense temprano, escuchen el servicio y ahí ya empieza el día diferente. Porque ser nuevo cristiano necesita que uno participe en la adoración de Dios. Y sea en vivo o sea grabado y puesto en internet, es la misma cosa. Es el mismo Dios con la misma autoridad. Los judíos, volvemos a los judíos, estaban orgullosos que vivían en la luz. Y al mismo tiempo, el resto del mundo no vivía en la luz. Y esa es una actitud muy mala que se ve mucho en nuestra cultura. Ellos malentendieron su fracaso hacia Dios, que no llevaron el mensaje de Dios a todo el mundo y lo crearon como un orgullo nacional. Y eso es común. Otra vez, en la iglesia moderna, a veces tomamos el evangelio de Dios
que es parte de nosotros y nos da mucho orgullo y a veces presumimos ser cristianos, pero perdemos la intención del evangelio, es de que se tiene que repetir, se le tiene que dar a otra persona. Ellos tenían la ley santa y eso los hizo creer que eran maestros de los gentiles necios. Pero no siguieron adelante como maestros, solo se consideran superiores a todos. Eran como la gente que es muy inteligente y en lugar de educar a otros se burla de ellos y lo disfrutan burlarse de ellos. Yo siempre le predico a mi iglesia, especialmente a mis jóvenes, de que si Dios les ha dado gran inteligencia, no es para que solo agarren buenas calificaciones en la escuela y que presuman con otros de que son inteligentes. Dios les dio una inteligencia más avanzada porque ustedes tienen que usarla para enseñar a la iglesia de Dios. Esa es la gran diferencia. Y todos sabemos que hay alguien más inteligente que nosotros. En la iglesia, en la escuela, en otra parte. Pero con lo que Dios nos dio, con la inteligencia y conocimiento que nos da, es nuestra responsabilidad en educar a personas a deber de burlarnos de ellos. Vivimos en una sociedad que la burla es gran parte de la sociedad. Yo vengo de una sociedad del pasado que también hacía mucha burla, pero ahora en general. Si usted se pone a ver las caricaturas que están en la televisión, si ve los programas que están en la televisión, todos son programas donde se burlan de una persona. Y cada semana escogen una persona diferente. Y eso es lo que hace el episodio de la semana. Tenemos que combatir esa actitud, donde empezamos a presumir nuestro conocimiento y no enseñamos. Por naturaleza, todo cristiano tiene que enseñar. Todo cristiano. No hay opción. No hay opción. Dios les ha revelado a ustedes un gran mensaje para que se lo repitan a otra persona. Pablo empieza a hacer una serie de preguntas aquí que demuestran que los judíos habían fracasado en su trabajo como maestros. Eso me asusta a mí, que por la palabra de Dios se me empieza a dictar a mí mis errores. Predicaban en contra del robo, pero ellos no seguían esas instrucciones, ellos robaban. Las otras ejemplos que da Pablo, básicamente nos dice que no practicaban lo que predicaban en muchas áreas. Yo he sido acusado de que predico algo y no lo aplico a mi vida. Y yo les admito ahorita que es cierto. Es difícil subirse aquí a predicarles a ustedes porque a veces cuando estoy leyendo, cuando estoy predicándoles el mensaje de Dios, me pega a mí también. Yo soy un hipócrita que Dios hace que esté enfrente de ustedes a hablarles de su palabra. Recuerden, no pongan sus ojos en el hipócrita, pongan sus ojos en la palabra. Pongan sus ojos en la palabra, porque en realidad yo soy igual que ustedes. Yo no tengo ninguna ventaja con Dios. Soy un ser humano común y corriente, llamado por Dios para enseñar a sus congregaciones por todo el mundo. Hay muchos de nosotros y sí, somos hipócritas, somos pecadores. Lo que nos hace diferente a un hipócrita, a un pecador del mundo, es que somos perdonados. Y tenemos que comprender que eso es parte de la humanidad. Es parte donde peleamos el viejo hombre como un nuevo hombre. Los judíos odiaban la idolatría, pero ¿qué hacían? No presentaban al verdadero Dios. Los judíos y sus acciones en contra del mundo hacían ver mal a Dios. Es lo que nos dice aquí Pablo. Y hay que traerlo, aplicarlo al día presente. Como le dije, no somos judíos, pero el mensaje es el mismo. Estos días la iglesia también hace ver mal a Dios en nuestra sociedad. Un problema de los cristianos es que nos gusta escoger qué vamos a pelear y qué no vamos a seguir. Criticamos los pecados de otros
y nosotros en secreto hacemos la misma cosa. Es la naturaleza hipócrita del ser humano hasta el ser humano salvado por Cristo. Debemos tener cuidado a no desarrollar esas actitudes. Hay iglesias en el día moderno que se consideran mejores que otras iglesias. Y no tienen ninguna razón por qué creer eso. No debemos ser similar a los judíos del primer siglo. No hay nada en el reino de Dios que nos hace superior a otro. Ya les he repetido, el reino de Dios nos baja al mismo nivel a todos. Pecadores que necesitan un Salvador. El reino de Dios debe humillarnos, humillar nuestros corazones, abrir nuestros ojos de la gran necesidad que tiene este mundo del Dios Todopoderoso. Nuestro mundo necesita oír la revelación de Dios. No es un mensaje exclusivamente para nosotros, es para todo el mundo. Ellos necesitan el mensaje de Dios en la misma manera que nosotros necesitamos el mensaje a lo diario. Es difícil, mis hermanos. Es difícil por nuestra personalidad unirnos a Dios en oración y leyendo sus escrituras todos los días. Y nos encontramos en un peligro de que si no metemos buenas cosas a nuestra cabeza, lo malo automáticamente entra y empieza a reemplazar lo bueno en nosotros. Y debe ser lo opuesto. Tenemos que llenarnos de tantas cosas buenas en nuestra vida de que no tenemos tiempo para lo malo. Eso solo empieza en oración, hablando directamente con Dios, y no la oración de dar gracias por la comida, no dando gracias porque alguien se sanó. Esas son importantes si tienen sus momentos en nuestras vidas. La oración donde usted habla de corazón a Dios, donde le habla a Él de sus problemas, donde le habla a ustedes de sus victorias, donde habla con Él detalladamente de qué es el problema que usted tiene y que lo causa hacer cosas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios nos llama a ser la luz del mundo. Y por favor, no confundan la escritura con la iglesia falsa que se llama la luz del mundo, porque es una iglesia falsa. Esta es escritura. Nos llama a ser la luz del mundo. No tenemos que ser una luz que se ve de lejos y se admira, sino que tenemos que ser una luz que atrae a la gente, que viene a buscar esa luz, que busca el calor de esa luz, y que al llegar a esa luz encuentran a Dios mismo. Tenemos que ser la luz que guía a las personas al Dios viviente. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos llamará hacia la luz y sus vidas van a ser cambiadas. Toda persona en este mundo necesita de Dios. Y eso lo bueno. El evangelio que nosotros predicamos no depende de nosotros. Tiene su propio poder. Esas palabras que ustedes dicen resuenan en los cerebros de otras personas. Esa última semana en mi vida, esa semana pasada, yo he visto varias personas que en el pasado yo les hablé de Dios y han vuelto a comunicarse conmigo, a decirme las palabras que Dios le puso en su boca hacia mí, me hicieron pensar. Y por mucho tiempo lo peleé, pero llegué al punto donde Dios mismo me dijo, ya, para de pelear, hijo, y vente y sígueme. Y qué bonito es eso. Entonces no pierdan la esperanza a nadie. Hay personas que usted les va a decir cosas bonitas de Dios y parece que las están ignorando, pero no. La palabra de Dios es penetrante. Como dice la Biblia, es una espada de dos filos y entra profundamente. Y el pecado a veces la mantiene oculta por un tiempo, pero el poder de la palabra de Dios nace en la persona. Y empieza a abrir sus ojos, los empieza a llamar a su iglesia, los empieza a llamar a su Dios. Y ahí cambia todo. Entonces no se den por vencidos.
Igual como se ha predicado ya por 3 semanas, que no sean arrogantes por la salvación que tienen ustedes. Tampoco se den por vencidos llevando el mensaje de Dios, que es penetrante y cambia vidas. La palabra de Dios ha derrotado imperios, ha derrotado a dictadores, ha derrotado a gobiernos, porque es poderosa. Y no las derrota para hacer caos, las derrota para traer paz al mundo. En esta semana vamos a celebrar Navidad. Y ese es un gran mensaje de Navidad. Que Dios mandó la paz al mundo por su Hijo unigénito. Para que nadie en este mundo se perdiera, mas todos siguieran a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Usted es el testigo que habla de ese mensaje. De niñito a anciano. El mensaje de usted está basado en su experiencia, pero el mensaje es eterno. Y ese eterno mensaje debe llevarse a todo el mundo. Que no se les olvide eso. Los quiero mucho, mi iglesia. Los veo la semana que viene. Pasen un buen tiempo esta semana con sus familias que van a descansar del trabajo, de escuela. Celebren Navidad como debe ser celebrado. Júntense en Nochebuena y alaben a Dios. Levántense en la mañana, abran sus regalos, alaben a Dios y celebren que en un tiempo el Cristo vino a salvarnos. Y es la hermosura de eso. Vamos a tener un servicio. Yo les voy a mandar un texto de Nochebuena. No sé si va a ser adentro o afuera. Es un servicio que no mucha gente viene de todos modos, pero lo vamos a tener y tener la Santa Cena en Nochebuena. O va a ser aquí adentro o va a ser aquí afuera, pero lo vamos a hacer unidos. Entonces, si usted está necesitado de juntarse con su iglesia, venga a esos momentos. Vamos a separar todo y tratar de evitar de tocarnos y estar muy cerca a uno para no transmitir esta enfermedad. Pero los veo a los que quieran venir el 24 de diciembre y les voy a mandar un texto con la información. Nos vemos, hermanos, y hay que prepararnos para la última oración. Oremos. Gracias, Dios, por este día que nos has dado. Te pedimos, Dios, que nos bendigas y que siempre estés con nosotros. Y gracias por todo lo que nos haces todos los días, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.